Muy buenas noches, bienvenidos a este su espacio de salud mental. Mi nombre es Juliet Chaparro Llano, yo soy la psicóloga de Programas Especiales Regional Antioquia y los voy a estar acompañando en el día de hoy en el proceso. Bueno, bienvenida, le doy la bienvenida a mi compañera Susana David, quien va a ser la expositora del tema salud mental en enfermedades crónicas. Susi, bienvenida. Muchísimas gracias, Juliet. Muy buenas noches para todos. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Susana. Yo también hago parte del equipo de psicología de la Regional Antioquia, programas especiales. Muy contenta de poder estar con ustedes esta noche, compartiéndoles un tema tan importante en estos tiempos que también se ha visibilizado más. Entonces espero que pueda ser un espacio donde podamos conversar, resolver dudas y también sensibilizarnos más en acercarnos a este tema tan importante. Bueno, para comenzar, queríamos compartirles una frase. Esta frase es de Bukowski, un escritor, y la frase dice: soy una serie de pequeñas victorias y grandes derrotas y estoy tan asombrado como cualquier otro de haber llegado hasta aquí. Esta frase me pareció muy pertinente porque finalmente digamos que la vida no es un proceso lineal, ¿cierto? Nosotros podemos estar pasando por momentos que pueden ser tranquilos, fáciles, o momentos que también pueden ser difíciles, que implican dolor, y digamos que eso también hace parte de la vida, de los azares, de las situaciones que puedan aparecer, porque finalmente pues no somos demasiado conscientes de lo que va a llegar en un futuro, ¿cierto? Eso hace parte como de la condición del ser humano. Finalmente, en esas pequeñas victorias y en esas grandes derrotas, nosotros tenemos la capacidad de aprender de nosotros mismos, ¿cierto? Y esa capacidad es poder reconocer que tenemos posibilidades, formas nuevas de aprender, reconocer que somos personas que todo el tiempo se están transformando, digamos, en un proceso, por ejemplo, de enfermedad, como es la enfermedad crónica. Inicialmente puede ser algo que impacte, ¿cierto? Impacte porque es algo nuevo, a lo que no estamos acostumbrados, que implica hacer todo un proceso de reconocimiento, que implica hacer todo un proceso de identificar qué es lo que resulta difícil de enfrentarse a una situación como esta, pero finalmente si hacemos un proceso de reconocimiento y de poder ir como elaborando lo que sucede, pues poco a poco vamos a integrar, ¿cierto? Y en esa integración nos vamos a dar cuenta de esas capacidades que tenemos. Y digamos que la salud mental tiene que ver con eso, ¿cierto? La salud mental es un tema que pasa por el cuerpo, pasa en nuestra cotidianidad, en las decisiones que tomamos, al elegir la ropa que usaremos en el día, al llegar a una reunión de trabajo que puede ser retadora para nosotros, al compartir una comida con nuestros seres queridos, al irnos a dormir. Este tema nos atraviesa de punta a punta, ¿cierto? Es algo que transversaliza nuestra vida, pero en ocasiones sentimos que es algo que está aislado, porque es un tema que puede resultar siendo silenciado, ¿cierto? Silenciado porque probablemente culturalmente ha sido un tema del que no hablamos mucho, ¿cierto? Sentimos que de pronto no es tan importante, o a veces si nos sentimos mal, minimizamos que nos sentimos mal, estamos estresados, de pronto no le damos tanto espacio a eso porque puede que no tengamos como tantas manifestaciones en lo físico como de este tema emocional. Y digamos que el silenciarlo también genera que de pronto esas sensaciones o esas experiencias que estamos atravesando se acumulen, ¿cierto? Pero sabemos que al acumularse, pues eso no se va para ninguna parte, ¿cierto? Eso después busca formas de salir. Y en esas formas de salir es donde nos enfrentamos de pronto como a momentos de crisis o a momentos en donde esa sobrecarga se hace evidente, ¿cierto? Entonces, digamos que concientizarnos de nuestra salud mental nos permite saber que está relacionada con todos los aspectos de nuestra vida, ¿cierto? Con nuestras rutinas cotidianas, con nuestras decisiones personales, con nuestra propia historia, con la forma en que nos relacionamos con nuestros estilos de vida, en cómo nos vinculamos con el otro, en cómo, digamos, que cuidamos todos esos aspectos. Eso hace parte como de
todo lo que nos atraviesa como seres humanos, y digamos que no tiene que ver con un ideal o una meta por alcanzar, se trata más bien de un proceso que es continuo, ¿cierto? Ese proceso es un proceso continuo donde se desarrollan capacidades, en donde se pueden identificar oportunidades y donde también pues nos involucramos o participamos en una vida en comunidad. La salud mental integra capacidades individuales y colectivas para disfrutar la vida y asumir los desafíos de lo que es cotidiano, ¿cierto? Favoreciendo también una vida con sentido, en ese reconocimiento de empezar a entender qué es lo que nos hace sentir tranquilos, a veces también qué se puede presentar como un desafío, qué es lo que nos incomoda. Eso es lo que nos permite también en un proceso de reconocimiento poder ir integrando y resignificando esas experiencias que vamos atravesando, ¿cierto? Digamos que hay una perspectiva y es tratar de identificar la salud mental desde un enfoque integral. Y ese enfoque integral se centra en que el ser humano es un ser con dimensiones biológicas, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la parte orgánica, con cómo está funcionando todo nuestro tema del cuerpo, del organismo, con dimensiones físicas, con dimensiones emocionales, con dimensiones relacionales, cómo me vinculo yo con el otro, cómo me vinculo conmigo mismo, con dimensiones psicológicas también, cómo afronto las situaciones que vivo, cómo las interpreto, cómo estoy haciendo lectura de esas situaciones y eso qué efectos tiene en mi vida. Y también espirituales es cómo me relaciono con un sentido de vida, ¿cierto? Este enfoque, digamos, que busca integrar todo esto dentro de la salud mental, porque, digamos, en un proceso de enfermedad, aunque es algo que se manifiesta en lo biológico y en lo físico, eso también repercute en lo emocional, ¿cierto? Porque de pronto siento miedo, porque de pronto siento preocupación de lo que pueda suceder, porque sé que tengo que hacer cambios en mi estilo de vida y eso puede también configurar la forma en la que me relaciono con los otros. A veces puede pasar que tenga ciertas ideas o ciertas creencias de que tengo que afrontar las cosas de la mejor manera, pero no le doy espacio, por ejemplo, a sentirme vulnerable, a reconocer que necesito apoyo, que puedo pedir ayuda. Entonces, digamos que eso transforma también la forma en la que uno se relaciona, ¿cierto? Psicológico es el afrontamiento. ¿Qué tiene que ver con el afrontamiento? Ante algo que es nuevo, puede pasar que uno tenga muchos mecanismos de defensa, ¿cierto? Esos mecanismos de defensa hacen que uno reaccione de diferentes maneras. Todos tenemos diferentes mecanismos. Hay quien ante una situación que es amenazante elige huir, ¿cierto? Porque tiene tanto miedo y la forma de protegerse es huir, no querer estar presente, no querer conectarse. Por ejemplo, entonces ante esa situación puede que yo me dé cuenta que estoy durmiendo más o que quiero estar desconectado o que de pronto me refugio en sustancias para sentirme, digamos, como más alejado de esa realidad, entonces empiezo a tomar más, ¿cierto? Es como para de pronto no hacerle como caso a eso que está siendo como amenazante. Y esa es una forma de afrontar. O también hay una forma de afrontar que es empezar a luchar con eso, ¿cierto? Empezar a luchar y es como un deseo de sentir que no quiero que esto esté y peleo con esa situación. Entonces, digamos, ante un diagnóstico de enfermedad renal, yo puedo sentir que yo no quiero que esto esté pasando y entonces me lo niego y entonces peleo con eso y entonces pienso que el médico se está equivocando, que no tiene razón, ¿cierto? Y hago hasta lo imposible por hacer los cambios en el estilo de vida necesarios, pero sabemos que a veces pues la enfermedad renal tiene su particularidad y es que en su condición puede ir avanzando, ¿cierto? Y en ese avance pues a veces puede que eso implique hacer otro tipo de procesos que nos van a cambiar la vida, pero puede que yo pelee con eso y en esa pelea pues también puede suceder que haya un desgaste, ¿cierto? A mí me gusta ponerlo en esta perspectiva y es que vivir con una enfermedad o aprender a vivir con una enfermedad es como aprender a vivir con un fantasma. Si uno hace como si el fantasma no estuviera, cada que aparece uno se va a asustar, ¿cierto? Uno se va a asustar, uno se va a impactar, uno se va a sorprender y eso pues va a ser también como un tema de desgaste emocional. Pero también puede pasar que yo esté peleando con ese fantasma todo el tiempo, yo no quiero que esté, entonces me niego, entonces peleo, entonces pataleo, ¿cierto? Y siempre estoy peleando con eso, pero pues el fantasma no se va a ir. Y lo que implica eso es que llega el momento en que pues yo también me voy a sentir totalmente agotado de esa pelea que tengo casada con ese fantasma.
Diferente es saber que el fantasma está, pues que hace parte de mi vida, pero que yo también puedo aprender a vivir con él, ¿cierto? Que yo también puedo aprender a compartir un espacio, a entenderlo, aprender a cuidarlo, ¿cierto? Y en esa medida, pues digamos que es de lo que les hablaba como de la integración. En cierta forma, lo que busca es que también estemos como muy atentos a todos esos aspectos, a cómo estamos afrontando las situaciones, a cómo, digamos, estamos evaluándolas, porque muchas veces de esa evaluación va a depender nuestra respuesta. Y digamos que esa forma de evaluar las cosas también tiene que ver con nuestra propia historia, cómo aprendimos a ver las situaciones, si a veces nos paramos en un tema más catastrófico, más negativo, a pensar que ya es el fin del mundo. Ante situaciones de salud, por ejemplo, se tejen muchos imaginarios con los que nosotros nos relacionamos y de pronto nos dejamos llevar mucho por esos imaginarios, ¿cierto? Esos imaginarios muchas veces son imaginarios que nos llevan a pensar que ya va a ser el fin, ¿cierto? Que ya no va a haber posibilidad eso, por ejemplo, si me proponen una opción de terapia de reemplazo renal, eso ya va a ser el fin del mundo y que no voy a poder asumirlo, o que a fulanita o a peranito le fue mal, entonces eso ya implica que a mí también me va a pasar lo mismo, y digamos que son imaginarios que se van tejiendo, pero que en este proceso es importante también revisarlos. Yo que me estoy imaginando, ¿cierto? Eso sí será real, o será más como producto de todo eso que yo he venido aprendiendo con relación al diagnóstico, y será que también tengo que empezar a detenerme para replantear las formas en las que estoy viendo las cosas, ¿cierto? Porque se trata más como de hacer ese proceso de qué es lo que me genera impacto y por qué estoy evaluando esto como amenazante y cuál es la amenaza, ¿cierto? Acá sí hay una amenaza, y esa amenaza sí será una amenaza real, o será una amenaza imaginada, o será una amenaza que combina ambas cosas, ¿cierto? Pero de que de eso que es amenazante yo puedo tener control y de que no, porque hay cosas que no se pueden controlar, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese proceso de reconocer estas dimensiones es mirar cómo está implicado todo esto, digamos, como todos estos aspectos ante el afrontamiento de las situaciones que vivimos, ¿cierto? Eso como configura cada uno de estos aspectos, porque en la medida en que potenciemos estos aspectos, también nos vamos a dar cuenta de las capacidades que tenemos de ir resolviendo o sintiéndonos mejor ante la situación, ¿cierto? Acá quisiera detenerme un poco para hablar de algo que a mí me parece muy significativo respecto a la salud mental, y es que también ha pasado que culturalmente aprendimos que nosotros no estamos preparados ni para el dolor ni para la pérdida, ¿cierto? Y que eso es algo que tenemos que negar, o eso es algo que está por allá lejos, o que no me va a pasar a mí, ¿cierto? Que es una situación que no tiene que ver conmigo, pero finalmente el dolor y la pérdida hace parte de la vida, porque pues en las pérdidas también podemos transformar, sabemos que la vida no es estática, y para, digamos, llegar a un lugar, pues implica hacer renuncia, ¿cierto? También entender que hay cosas que de pronto no funcionan, por ejemplo, si yo tengo una relación de pareja, pero esta relación de pareja no está marchando y no va a volver a ser la de antes, pues no es como aferrarme a querer que las cosas de alguna forma u otra vuelvan como a ese momento pasado, sino pues entender que también ya llegó mi momento de poder despedirme, solo que eso es doloroso y a veces le tenemos mucho miedo al dolor, porque el dolor implica moverse, ¿cierto? El dolor implica que uno tiene que poder enfrentarlo, mirarlo cara a cara y poder atravesarlo. Recordaba hace poco, no sé si han tenido la oportunidad de verse esta película que ha estado sonando mucho, que se llama Encanto, y pues relata un poco como el tema de las familias colombianas. A mí me pareció pues muy especial por algo en particular, y es ciertos personajes de la película. Yo no les voy a contar pues la película porque de pronto es más para que se antojen a verla, pero digamos que hay como unos personajes, es como el personaje de la abuela, la matriarca de la casa, que siempre intenta que todo marche bien, ¿cierto? Todo tiene que estar bien, bajo control, y si alguien se mueve o se sale de ese control, digamos que eso ya empieza como a representar una amenaza para ella, ¿cierto? También hay otro personaje que es una de las nietas de ella, que siempre tiene que estar, digamos, desde la fuerza, tiene que ser una mujer que se para desde la fuerza y todo lo resuelve desde ahí, ¿cierto? Y no hay como posibilidad también para que se sienta vulnerable, para de pronto entender que puede haber algo que
que no tiene que cargar todo el tiempo. Entonces, digamos que es muy bello cómo se relatan un poco como esas creencias con las que nosotros vamos aprendiendo a relacionarnos, ¿cierto? Cómo tengo que ser, cómo me tengo que portar ante esta situación. Digamos que culturalmente nos han enseñado mucho que el dolor es un síntoma de debilidad, sobre todo a los hombres, ¿cierto? Si usted llora, usted es débil, usted no puede ser débil, o eso está mal, o si estamos sufriendo, si aceptamos que estamos sufriendo y aceptamos que estamos tristes y aceptamos que estamos mal, eso es un síntoma de fracaso, ¿cierto? Entonces miren que finalmente son como ideas o creencias que nosotros vamos tejiendo, que también al momento de enfrentarnos a una situación que es difícil, se nos ponen a prueba, ¿cierto? Como que sentimos que si no actuamos de esa manera es como si no fuéramos como a ser capaces de sobreponernos, pero pensaría que acá la clave también tiene que ver con aceptar que podemos ser vulnerables, ¿cierto? Que el dolor hace parte de la vida y que el duelo pues finalmente tiene que ver con eso, con poder atravesar el dolor, reconocer que ante algo que es nuevo, pues yo puedo sentirme mal porque pues que me cueste aceptar, porque de pronto me niegue, porque de pronto pues es algo que no esperaba o hice muchas cosas y pues finalmente sigo acá y esta situación me sobrepasa, ¿cierto? Pero digamos que en ese proceso de poder reconocer lo emocional, uno también poco a poco puede ir transformando la forma en la que se relaciona con las cosas, ¿cierto? La salud mental por eso no implica que neguemos las experiencias diversas, sino que está como más enfocada en el reto de superar esos desafíos, ¿cierto? Y que en esa superar los desafíos también pueden surgir oportunidades de gratificación, de cambio, de transformación personal, ¿cierto? De darme cuenta que pues yo puedo superar ciertas cosas, que en este proceso siempre hay como una mezcla de tanto emociones positivas como emociones negativas, ¿cierto? Digamos que eso tiene que ver con lo que hace parte de la vida, ¿cierto? Las cosas que perdimos. Hay un psicoanalista que se llama Rafael Rolón, que habla mucho del duelo, y él decía esta frase que a mí pues me lo personal, somos aquello que perdimos para porque digamos que esa es una nueva donde yo estoy y donde posiblemente siento que está oscuro, donde posiblemente siento que estoy dentro de una tormenta, pero a veces es también aprender a atravesar esa tormenta, ¿cierto? Y confiar en que tenemos la capacidad para salir adelante y que si necesitamos apoyo, pues también podemos pedirlo, ¿cierto? Que nuestra familia también puede ser, digamos, una compañía importante dentro de todo este proceso, ¿cierto? Entonces, no es como en ese temor de pedir ayuda, sino que también la puedo aceptar y en ese proceso es también lograr aceptar cosas que no puedo cambiar, ¿cierto? Sobre todo una situación que implica un cambio para mí, como es la enfermedad. La enfermedad, en algunos casos, pues hablemos como en un tema de enfermedades crónicas, sabemos que las enfermedades crónicas son enfermedades que se intervienen, más no se quitan, ¿cierto? En eso que no se quita, entonces también es aprender a vivir con ese tema. Están acá, hacen parte de mí, pero esto no configura mi vida o esto no es lo único que me define como persona, sino que a partir de ahí yo puedo aprender a relacionarme de otra forma con los seres queridos, a replantear mis proyectos personales, a replantear la identidad que también siento que se pierde con esto que cambia. Y eso finalmente pues es como la capacidad que podemos ir descubriendo para sobreponernos a esas situaciones. Por eso las dudas o los miedos no son incorrectos y no son malos, porque a veces también pues hemos tenido como esa perspectiva de pensar que el sentir miedo o el sentir dudas es como algo malo. Finalmente si uno no lo reconoce, como les decía ahorita, eso no se va para ninguna parte, ¿cierto? Y luego busca formas de salir. Y yo pensaría que ahí sí estoy un poco más triste, qué es lo que me tiene triste, cómo estoy evaluando las situaciones, qué me está costando de este duelo, a qué me... porque finalmente ese duelo es lo que permite que uno vaya elaborando las cosas para llegar a un momento en que pueda relacionarse con esas situaciones de una manera más tranquila, ¿cierto?
Si tengo miedo de las cosas que vienen y me agarro de las cosas que hay, si me quedo centrado en las cosas que tengo porque no me animo a vivir lo que sigue, si creo que no voy a soportar el dolor que significa que esto se vaya, si voy a aferrarme a todo al anterior, entonces no podré conocer, ni disfrutar, ni vivir lo que sigue, ¿cierto? Recuerden, la vida no es estática. Uno no siempre encuentra una razón de por qué pasan las cosas, pero finalmente también uno después de esa tormenta puede aprender a llegar a donde sale el sol, ¿cierto? Puedo estar más, no siempre la tormenta. A veces le tenemos mucho miedo al dolor por esa razón, sentimos que nos vamos a quedar en esa tormenta por siempre, ¿cierto? Situados. Y puede que por miedo como a enfrentarnos con aferremos a ese tema, nos quedemos ahí como agarrados, pero a veces duele más estar agarrado, por tanto estar agarrado, aferrado a eso que no quiere soltar, que finalmente cuando lo suelta se siente, pero es como reconocer, bueno, a qué me estoy aferrando, y a eso que me estoy aferrando, si yo si lo llegar al aferrarme, o finalmente tengo que también, eso hace parte de la vida y que yo puedo pues aprender a caminar como sobre eso que queda en ruinas, ¿cierto? Porque pues las ruinas también hacen parte de la transformación. Entonces pensaría que ahí es como poder identificar cada uno qué es lo que no me está permitiendo, qué es lo que no me está dejando como afrontar esta situación como que es nueva, ¿cierto? Como lo que me deja aferrado y no me permite vivir ese duelo. Sabemos que las emociones desempeñan un papel fundamental en la vida, ¿cierto? El miedo, la ansiedad, la rabia, ¿cierto? Pueden alertarnos en situaciones de peligro, donde nos conducen a actuar de forma urgente para evitar, escapar o solucionar una amenaza que es latente, ¿cierto? Pero a veces esas emociones, digamos, si se vuelven estados permanentes, son emociones que también pueden generar efectos, en que de pronto lleguemos como a un momento de depresión o a un momento de mucha ansiedad, ¿cierto? Porque, por ejemplo, la ansiedad es como todo el tiempo pensar que algo malo va a pasar, entonces estoy totalmente enfocado como en mirar la vida desde una perspectiva muy catastrófica, muy negativa, entonces sentir que ya cualquier cosa es amenazante para mí, que yo estoy muy frágil, que estoy muy vulnerable y que no tengo la capacidad de responder a esas situaciones, o de pronto la rabia me permite o me ayuda a poner límites, ¿cierto? Pero si todo el tiempo yo estoy en una posición de desafío, de impulsividad, pues eso también va a hacer que en cierta medida pues mi forma de relacionarme con los otros se vea afectada, porque todo el tiempo estoy enojado, porque todo el tiempo estoy atacando, entonces siempre me siento atacado y esa digamos que puede ser también una manifestación donde mi salud mental se ve afectada. Por ejemplo, si estoy triste, pues la tristeza hace parte de la vida, pero llega un momento en que esa tristeza ya se vuelve una tristeza permanente, donde yo siento que no quiero hacer nada, donde yo siento que no me quiero mover, que no quiero contactarme con ninguna persona, donde estoy pensando en la muerte, donde me desvinculo de la vida. Eso también es digamos, una manifestación de que esa parte como en mi tema emocional se ha visto afectado, ¿cierto? Entonces, creo que el reconocimiento de las emociones también permite que podamos ir viendo de qué manera nos estamos relacionando con las cosas y si sentimos que llegamos a un punto donde eso sucede, pues cómo podemos también pedir ayuda, ¿cierto? Cómo podemos reconocerlo y no está mal que la solución no la tengamos nosotros totalmente, porque pues no somos quienes tenemos que solucionar todo a la perfección, ¿cierto? Sino que también podemos buscar espacios donde seamos escuchados, donde podamos ir poco a poco organizando la experiencia que tenemos con todas estas situaciones, ¿cierto? Y de alguna manera, pues en la medida en que uno va expresando, también poder resignificar la forma como de vivir y afrontar lo que sucede. Acá también sucede que pues las emociones positivas hacen parte de esta amalgama de emociones o manifestaciones que tenemos como seres humanos y las emociones positivas nos generan sensación de seguridad, bienestar, también amplían las opciones de respuesta que tenemos como seres humanos, nos permiten construir recursos más duraderos. Las emociones positivas están relacionadas con la capacidad de recuperación ante la adversidad, pero a veces el exceso de emociones positivas también
de la realidad, ¿cierto? Si todo el tiempo pensando que todo está bien, que todo está bien, que todo está bien, puede pasar que también que de pronto hay algo que no está bien, ¿cierto? O hay algo a lo que le tengo que poner atención o acá me tengo que cuidar un poco más. Entonces, digamos que hay que poder lograr un equilibrio sobre estas expresiones de las emociones para que finalmente también podamos potencializar recursos de afrontamiento que nos permitan ir pues haciendo que tu visión vendrá más claramente quien mira sueña, quien mira en su interior despierta. Digamos que esta frase a mí me parece muy significativa para esto que estamos hablando, porque a veces, si de pronto nosotros no hacemos un reconocimiento de lo emocional, tendemos como a crear una estrategia, digamos, unas formas de responder, unas estrategias de afrontamiento donde nos centramos mucho como en responsabilizar al mundo, ¿cierto? O a las situaciones en sí mismas, pero digamos que no hacemos como conexión un poco con cómo a nivel interno eso se está moviendo, eso se está movilizando. Hay una teoría que a mí pues en lo personal me gusta mucho porque habla de que a veces nosotros elegimos como ciertas posiciones en la vida. Esas posiciones hablan como de un triángulo, eso es como un triángulo dramático. Ese triángulo dramático es ponerse como en diferentes posiciones, ¿cierto? A veces ponerme en una posición de víctima. Soy víctima de las circunstancias, todo lo malo me pasa a mí, o hay algo en mi contra, ¿cierto? Entonces, esa víctima siempre está sufriendo lo que tiene que ver con el mundo, ¿cierto? Las personas siempre van a tener algo en su contra, entonces la víctima siempre tiene que ser rescatada. O también esta otra posición, que es la posición de Salvador. Entonces el Salvador todo lo puede, todo lo hace, todo lo resuelve, pero el Salvador también de pronto en ese intento de salvar constantemente, pues deja de escucharse a sí mismo, ¿cierto? Deja de reconocer que también hay que poner límites, que también hay momentos en los que puede haber necesidad de descansar. Por ejemplo, eso a veces pasa mucho con los que de pronto son papás o los que son cuidadores, y asumen esa posición como muy fuerte con sus hijos, siempre como en ese tema de cuidar, o si estamos en un rol de cuidado, pues cuidar a la persona que cuidamos, pero no descansamos, ¿cierto? Y en ese no descanso, pues también llega un momento donde el cuerpo pasa factura, ¿cierto? Y de pronto nos sentimos agotados. A veces pasa, por ejemplo, en estos procesos de trasplante, que pues he escuchado a personas que dicen, es que a mí me cuesta que me cuiden, pues uno pensando cuando después como de un proceso de post-trasplante tiene que recibir como un tema de cuidado y hay como también un miedo a ser cuidado, a aceptar que el otro hace las cosas de otra manera, pero también me va a cuidar con amor. Entonces digamos que a veces el Salvador le cuesta moverse un poco como de ese lugar. También hay otra posición que es la posición de juez, ¿cierto? Y el juez es alguien que se para siempre a juzgar, se para siempre a sentir que la única manera de hacer y ver las cosas es la manera que tiene el juez. Es decir, es solamente esa perspectiva del mundo y eso hace que muchas veces se deje de reconocer también al otro. Entonces digamos que a veces en ese triángulo dramático puede que nos posicionemos, pero también en ese asunto como de poder interiorizar y de reconocer cómo nos estamos relacionando con el mundo, con nosotros mismos, con las personas, es poder identificar cuál es de pronto la manera de empezar a transformar eso, ¿cierto? Donde la víctima se vuelva responsable de sí mismo, de sus acciones, de saber que sus emociones, que no todo lo tiene que resolver el Salvador. Tiene que poner límites, saber que hay tiempos para él, saber que hay tiempos en los que también puede descansar, en los que puede aceptar apoyo, y digamos que el juez aprende a ser empático, ¿cierto? Empático con las realidades de otras personas, que las personas también miran las cosas de otra manera y que son maneras válidas. Entonces, digamos que en ese proceso de interiorizar uno puede identificar a veces cuál es como el triángulo en el que se mueve, ¿cierto? Eso que me está generando a mí, qué efectos tiene eso para mi vida, esto cómo está relacionado con mi salud mental, esto cómo me está afectando,
¿cierto? Y a veces el ser consciente y tomar acciones, digamos, más desde el interior, desde lo interno, de resolver, pues permite que uno vaya despertando a ese cambio. Y acá, despertando al cambio, hablamos puntualmente de un tema que es la resiliencia, ¿cierto? La resiliencia tiene que ver con la capacidad que tenemos como seres humanos para hacer frente a las adversidades de la vida y salir de ellas fortalecidas, no negando las emociones negativas, ¿cierto? Sino reconociéndolas, reconociendo que me cuesta. No es una característica que tenemos o no. Esto incluye conductas, pensamientos, acciones que pueden ser aprendidas y desarrolladas por cualquier persona. No es que yo sea resiliente o no lo sea, eso es un proceso continuo, ¿cierto? Como la salud mental es un proceso continuo. No estamos en un tema de ya llegamos a este punto y terminamos y ya sabemos todo lo que tenemos que saber de la vida, sino que siempre estamos aprendiendo, ¿cierto? Y hay cosas que sabíamos a los 20 o miradas que teníamos a los 20 que son muy distintas a otra edad, ¿cierto? Porque eso también pues es como lo bello de la vida, lo que podemos aprender de las situaciones que vamos viviendo. Resiliente implica desarrollar la capacidad para hacer planes realistas y seguir los pasos para llevarlos a cabo. Me parece muy importante esta característica porque ahorita acuérdense que hablamos un poco de este tema emocional y si uno de pronto cuando hay mucho exceso como emociones positivas se para como en una expectativa muy grande de ciertas cosas, eso también a uno lo desconecta mucho de la realidad, ¿cierto? Entonces en esa desconexión pues también si uno se topa con la realidad, eso puede generar frustración. Entonces es de acuerdo a esto que pasa conmigo, cómo yo puedo desarrollar planes que me permitan sentir que llevo a cabo mis proyectos personales, ¿cierto? Que puedo salir adelante, que puedo hacer cosas por mí. De esto también está muy conectado poder cultivar una visión positiva y confiar en fortalezas y habilidades, porque digamos que no es solamente, a veces sentimos que somos muy críticos hablando como de ese juez, y ese juez hace que todo el tiempo estemos como pensando que todo lo que hacemos está mal y no permite que pues aprendamos también a confiar en que tenemos fortalezas y habilidades, que tendremos defectos y todos los tenemos y digamos que los defectos no le quitan peso a lo otro, uno no le quita peso a lo otro, ¿cierto? Porque todo es un equilibrio, pero si hay fortalezas, pues yo cómo las puedo potenciar, qué habilidades tengo, cómo me puedo acomodar a estas situaciones, cómo puedo desarrollar también destrezas para comunicarme y solucionar problemas, porque a veces uno se queda, digamos, como con las situaciones que se vuelven problema o conflicto, acá dando vueltas, ¿cierto? A eso se le llama rumiación, darle vueltas a las cosas, y acá lo dejo, y acá lo dejo, y me monto en una película, y resulta que estoy pensando un montón de cosas, pero nunca las valido con la realidad, y como no las valido, pues a veces digamos que la mente no es que distinga esa realidad de eso que es imaginado y pues me siento más ansioso, angustiado, frustrado, pero resulta que fui a comunicar esa situación y me di cuenta que eso que estaba pensando no era verdad. Eso puede pasar con las parejas, uno se está haciendo un montón de ideas en la cabeza, pero luego ahí confronta eso y no es pues como eso que uno estaba pensando, entonces es más cómo yo puedo aprender a comunicar reconociendo mis propias emociones para buscar soluciones a eso que sucede. Esto tiene que ver con el reconocimiento de lo emocional, cómo también me puedo vincular con familiares, amistades, personas que son significativas para mí. Aprender a aceptar la ayuda que te brindan las personas que te quieren, ¿cierto? Porque lo hacen en esa medida, porque quieren estar, acompañarte, ¿cierto? Entonces también es como yo puedo abrir los brazos para poder aceptar eso, porque pues obviamente me quieren y quieren estar. Evitar ver las crisis como obstáculos insuperables, ¿cierto? Que a veces era lo que yo les decía ahorita, como que uno evalúa una situación y ya piensa pues que es algo que no va a cambiar o que va a ser definitivo y que va a ser muy fuerte y que yo no voy a poder salir de acá o no tengo las capacidades, porque finalmente pues las crisis hacen parte de la vida. Hace casi 3 años estábamos empezando una crisis a nivel mundial
Y bueno, miren que también estas crisis nos han enseñado muchas cosas. Sé que han sido difíciles, pues obviamente no hay que minimizar eso que ha sido difícil, pero también hemos aprendido, nos hemos vinculado de otra manera, eso ha transformado la forma en la que nos relacionamos con los seres queridos, con los amigos más cercanos, con los compañeros de trabajo, ¿cierto? Y ahí pues hemos descubierto también capacidades que tenemos. Entonces, a pesar de que inicialmente se viera como un obstáculo insuperable, puede que hoy en día no lo veamos así, ¿cierto? Que ya pues podemos aprender a relacionarnos con el tema de una manera diferente. Aceptar las circunstancias que no se pueden cambiar para enfocarnos en las circunstancias que sí podemos controlar. Y esto me parece fundamental porque sé que a veces el aferrarse, era lo que yo les decía ahorita, hace que uno de pronto no tenga la oportunidad de ver qué más posibilidades tengo cuando yo me suelto de esas circunstancias que no se pueden cambiar, ¿cierto? Yo sé que hay situaciones con las que peleamos y podemos quedarnos ahí peleando, como hablábamos también ahorita, se puede volver un desgaste, pues y el pelear con eso no me lo va a cambiar, ¿cierto? No va a cambiar que esto ya está, que esto es una realidad que ya está. Entonces, si está, ¿cómo puedo aprender a verla? Desde esas circunstancias que sí puedo controlar para sentirme más reconciliado con esa situación. Desarrollar metas realistas, empezando por logros pequeños que sean significativos para ti. Les pongo un ejemplo. Resulta que yo estoy atravesando por una situación de depresión, ¿cierto? Y esa depresión pues es una situación que me ha tenido desconectada del mundo, con un tema emocional muy fuerte, con una desvinculación afectiva y una pérdida del sentido de vida. Y puede que yo sienta que si busco ayuda ya la resolución va a estar, ¿cierto? O sea, ya en una semana me voy a sentir como nueva, pero digamos que eso no es una meta realista, eso digamos que es una expectativa que también me puede hacer sentir frustrada. Entonces, desarrollar metas realistas es cómo yo puedo empezar a relacionarme con el sentido de vida de una manera distinta, cómo yo puedo de pronto pensar en mis rutinas cotidianas de otra forma, cómo puedo empezar por logros pequeños, pero esos logros pequeños que sean significativos para mí. Entonces, por ejemplo, de pronto se me estaba haciendo muy difícil salir al parque, pero entonces una de esas metas fui al parque, ¿cierto? Y eso ya es un logro muy grande. O pongámoslo también en un contexto de enfermedad renal, por los cambios que implica la enfermedad. Tuve que empezar este tratamiento que me exigió estar en una unidad de diálisis 3 veces a la semana. Y entonces, ¿cómo me estoy relacionando yo con ese tema, cierto? Y de pronto inicialmente me daba más temor o me sentía más abrumado, preocupado, pero me di cuenta que pues allá empecé a conocer personas, esas personas también me contaron sus historias y entonces una meta que quiero es conectarme con ellos de otra manera, entonces voy a llevarles alguna propuesta de juego o les voy a llevar un regalito, ¿cierto? Hacer cosas como que te permitan vincularte con las cosas y con las cosas de una manera distinta y que finalmente eso pueda ser un logro que sea significativo para ti. Digamos que eso pues es un proceso muy personal, pero es como poder reconocer que puede ser una meta dentro de este cambio pues que se está dando en mi vida y cómo eso me puede permitir ser más resiliente. La resiliencia también implica afrontar la situación desde acciones decisivas, ¿cierto? Tomar acciones que poco a poco me vayan llevando a superar la situación, mantener las cosas en perspectiva, evitar agrandar el evento fuera de la proporción misma, no perder la esperanza, ¿cierto? Yo sé que hay situaciones que nos hacen sentir desesperanza, quedarse totalmente a veces no tenga esa desesperanza, pero es también cómo yo puedo recuperarla. Bueno, tengo motivos por qué luchar, tengo una familia o tengo unos proyectos, ¿cierto? O quiero que acompañar a mi hijo, a mi hija o a mi familia, o quiero terminar este estudio que me gusta, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer yo para cultivar esa esperanza? Cuidar de ti mismo, prestando atención a las necesidades y deseos, permitirse también experimentar emociones fuertes, pues de eso ya hemos hablado, no es como suprimir, que a veces esas emociones están y esas emociones hacen parte de uno, entonces también darse espacio para experimentarlas y expresarlas, porque en esa medida pues uno las va gestionando.
salir adelante y tomar acciones para atender a los problemas, es reconocer que hay también dificultades y que por reconocerlo pues no hay nada malo, porque eso también hace parte de uno y que si los reconozco pues va a ser más fácil para mí pedir ayuda o buscar una solución. También acá es reconocer si es necesario dar un paso al lado, ¿cierto? A veces uno necesita descansar. Ahorita hablábamos de esa figura del Salvador, que todo lo puede, todo lo resuelve, todo lo tengo que afrontar perfecto, pero pues a veces uno también se agota, ¿cierto? Entonces necesito descansar, necesito hacer una desconexión, necesito recargarme de energía. Creo pues que eso también es muy importante dentro de lo que ser resiliente implica. La resiliencia finalmente nos lleva a mantener flexibilidad y balance en la medida en que podamos enfrentar esas circunstancias difíciles, ¿cierto? Recordemos que todo es un proceso, que no siempre nos vamos a sentir de la misma manera, porque las emociones también nos van generando diferentes perspectivas, pero en ese reconocimiento de las emociones, pues vamos reconociendo también nuestras capacidades para afrontar esas circunstancias que vivimos. Algunas personas piensan que aferrarse a las cosas les hace más fuertes, pero a veces se necesita más fuerza para soltar que para retener, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesitamos soltar? ¿Y qué es lo que necesitamos aprender como a recibir también de ese presente o de ese futuro venidero? Eso pues pienso que es muy valioso y es lo que nos permite también desarrollar esa capacidad de resiliencia. Demolí todos los puentes detrás de mí para no tener otra opción que seguir adelante. Les quería dejar esa frase porque finalmente pues estos procesos también implican que uno se cuestione las formas en las que ha construido la manera de ver la vida, ¿cierto? Y no es que esa manera, digamos, tenga que ser, como les decía ahorita, estática, eso también se puede transformar a veces. ¿Qué puedo hacer yo para seguir, digamos, transformándome y creciendo dentro de esas adversidades? Y esa pues era como la cuestión que quería como plantearles hoy con el tema. Entonces, ahora vamos a dejar un espacio para hacer preguntas, que la idea pues también es poder escuchar y saber un poco como qué les suscita como esta reflexión del día de hoy. Doctora, tiene el micrófono apagado. Qué pena. Muchas gracias, Susi, por la charla. Yo creo que fue muy amena y fue muy clara. Vamos a pasar entonces a mirar si tenemos algunas preguntas. Por acá veo que hay una, nos preguntan, ¿cuándo reconozco que estoy ansioso o cuando estoy depresivo? Listo. Digamos que en un tema de ansiedad puede ser que yo pues empiezo como a identificar que la forma de responder a las situaciones tiene como una sobrecarga más fuerte. Puede que haya como un aumento como en digamos, haya como un aumento en las preocupaciones, que de pronto esté mirando como las cosas de manera muy negativa o sienta mucho miedo, ¿cierto? La ansiedad es una respuesta muy corporal. Entonces muchas veces cuando uno está ansioso puede sentir que de pronto siente mucho temor de hacer algo que usualmente hace, ¿cierto? Que de pronto tengo mucho miedo de salir o tengo mucho miedo de ir de pronto como al médico o de pronto empiezo a evaluar que no voy a ser capaz de responder a las situaciones y me embarga de pronto una preocupación que se vuelve excesiva y le estoy dando vueltas constantemente a las cosas, ¿cierto? Estoy ahí como rumiando. Ahorita les hablaba de ese término, estoy dándole vueltas y vueltas y vueltas a las cosas y siento que no estoy en paz, ¿cierto? Sentir como que no me siento tranquilo. No me siento tranquilo es, digamos, como una
un síntoma de lo que puede ser ansiedad. Todo el tiempo estoy inquieto, todo el tiempo siento que va a pasar algo malo o siento que de pronto hay una sensación inminente de peligro, como que ese tema como de la imaginación, como de imaginarme cosas, se vuelve como muy catastrófico. Y digamos que eso puede ser un indicador de que hay mucha ansiedad. También puedo sentirme ansioso y tener dificultades para dormir, digamos todo el tiempo estar como hiperalerta, ¿cierto? Pensar que va a pasar algo malo, eso puede ser un indicador de ansiedad. Y digamos que la ansiedad se puede disparar por cualquier circunstancia. Por ejemplo, uno se puede sentir ansioso por el tema de la pandemia. La ansiedad se disparó mucho cuando empezó la pandemia por temor a salir, ¿cierto? Temor a que había como un peligro inminente. Entonces, esa también era como la forma de interpretar esas situaciones que vivíamos. Cuando hablamos de depresión, bueno, antes de terminarles de hablar de ansiedad, a mí hay como una definición que me gusta mucho y es que la ansiedad es exceso de futuro, estar pensando todo el tiempo en el futuro y pensando que algo va a salir muy mal, ¿cierto? Siempre pensándolo es desde esa perspectiva. Entonces eso hace que no estemos tranquilos, ¿cierto? Y eso puede ser un indicador de que pues hay como ansiedad. Cuando hablamos de depresión, la depresión responde más que todo, es como a un tema de estado de ánimo bajo la mayor parte del día, donde yo me siento desmotivado, me siento desvinculado, donde siento que no tengo proyección personal, pienso en la muerte, donde de pronto las cosas que me gustaban ya no me gustan, de pronto no quiero comer, no tengo apetito sexual, mi patrón de sueño también se ve alterado, estoy con una visión muy pesimista de la vida, ¿cierto? Pensar pues que todo está en esa onda también como de lo negativo. A veces la depresión y la ansiedad también pueden confluir y digamos que una forma también de definir la depresión es exceso de pasado, estar como muy aferrado al pasado, ¿cierto? A veces uno se puede quedar en la depresión cuando le cuesta aceptar algo. Entonces me quedo ahí, un proceso, por ejemplo, de duelo, cuando perdemos a alguien, pues obviamente hay tristeza y hay dolor, pero se espera que poco a poco eso vaya, digamos, moviéndose, pero hay momentos en que esa depresión también se vuelve muy fuerte y no soy capaz de moverme de ahí. Entonces esos son indicadores de depresión y de ansiedad. Ok, continuamos con otra pregunta. Hace 50 años soy epiléptica, medicada y los últimos 8 años demasiado controlada. Me sentí muy bien que llegué a ser profesional, pero infortunadamente no pude ejercerla pues me producía demasiada tensión. Soy contadora, eso me deprimió y quedé con mucha facilidad, me deprimo y además ansiosa. ¿Cómo podría regular estos efectos emocionales que solo en el momento me ayudó con medicamentos? Digamos que, bueno, buenas noches, muchas gracias por compartir tu historia. Digamos que sí, pues hay formas de intervenir la depresión y la ansiedad que responden más pues como un tema de medicamentos, pero también pues desde la parte psicológica, digamos que la idea es poder replantear un poco más como ese proyecto de vida, ¿cierto? Digamos que tú tenías ahí como un tema importante respecto a tu proyecto y de cómo pues estabas planteando tu tema laboral, tu tema pues de vincularte a este asunto de lo que estudiaste, pero pues finalmente no fue algo que se dio y puede que también eso haya generado frustración, ¿cierto? Y en esa medida pues cuando hay frustración uno de pronto lo que podría empezar como a trabajar es más como replantea ese proyecto de vida que a veces cambia. Una enfermedad lo puede cambiar porque pues eso exige hacer ciertos movimientos que son diferentes, que de pronto me van a quitar tiempo, ¿cierto? Entonces es como de pronto si esa identidad es algo que se cayó, yo la puedo también reconstruir, reconociéndome en otros aspectos, ¿cierto? Y cómo yo puedo plantearme también nuevos proyectos que quiero hacer, que me motiva, que me mueve, que me gustaría, cómo me puedo vincular de otra manera con esto que estudié, porque seguramente pues si lo estudiaste también hay cosas de ahí que te gustan. Entonces pensaría que esa es una manera de ayudarse, pues obviamente los espacios de psicología siempre están abiertos para eso, porque son espacios para escuchar y para empezar como a abrir esas posibilidades. Y pensaría que es más desde ahí, ¿cierto? Reconocer qué es lo que te pueda estar como generando esos estados emocionales
pues empezar a buscar estrategias, pues primero mirar si hay cosas pendientes que no se han resuelto y pues posterior ir buscando estrategias para replantear esos proyectos personales. Ok, gracias, Susi. Hay otra pregunta. ¿Qué decirle o cómo tratar a un familiar que está cansado de asistir a citas o exámenes, ya que lleva mucho tiempo en constante revisión y se encuentra cansado de la situación? ¿Cómo transmitir ese mensaje? A veces experimentar agotamiento, cansancio, pensaría que es normal, ¿cierto? Más cuando alguien pues se enfrenta como a una situación de salud donde eso se le exige, pues es como una exigencia estar en controles, en revisiones. Creo que ahí es como poder identificar de qué manera está evaluando la persona. Hola, parece que tuve una caída repentina. Eso te íbamos a decir, si porfa nos repites, por favor, la respuesta, Sí, ya que no se te logró comprender. claro. Bueno, me disculpo. Lo que les estaba diciendo es que es como poder identificar de qué manera la persona, el familiar, está evaluando toda esa situación que implica un manejo médico, ¿cierto? Cómo se relaciona con los medicamentos, las citas de control, cuál es como el significado que le está dando y es como permitir también poder expresar como eso que le causa de pronto como agotamiento, ¿cierto? Porque primero es reconocer qué es lo que puede estar resultando ser amenazante para la persona de esa situación, pero después es como tratar de vincularlo de otra manera, ¿cierto? Desde, bueno, cómo podemos empezar a ver esta situación de salud de una manera distinta, porque es importante el cuidado, porque es importante que vayas a unas citas médicas, ¿cierto? A veces puede ser que se sienta de pronto pasivo ante esa situación, es decir, que de pronto sienta que no puede hablar, no puede opinar, entonces también es como darle espacio a que pueda decir lo que siente, ¿cierto? A que pueda también manifestar sus quejas y pues ir buscando la manera en que también se sienta como en bienestar con esas personas que lo acompañan. Yo sé pues que no es un proceso sencillo, pero pensaría que es más como reconocer a qué es lo que le está como de pronto huyendo el familiar o qué es como lo que le está causando tanto agotamiento de esa situación de salud y cómo podemos, digamos, ayudarle como a buscar otras perspectivas del tema para que se vincule diferente con sus medicamentos y con sus seguimientos médicos. Gracias, Susi. Continuamos. Cuando uno sabe lo que le hace daño, ¿cómo logro soltarme de ello? ¿Y cómo se llama darle vuelta a los problemas? Okay. ¿Cuándo sabe uno lo que le hace daño? Bueno, yo creo que ¿Cómo a veces, logra soltarse? yo creo que a veces uno puede que no sea consciente de que hay cosas que le hacen daño, ¿cierto? Pero creo que es como poder empezar a escucharse un poco más. Bueno, que si hay días en que estoy más cargado, más irritable, si hay días en que estoy más aislado, más silencioso, no quiero hablar con nadie, hay días en que de pronto me cuesta levantarme o me cuesta interactuar o me cuesta ir al trabajo, ¿cierto? Me cuesta hablar con mis hijos, ¿cierto? Son como indicadores, uno a veces puede que no sepa, pero a veces incluso el otro también te lo puede decir, como ves, yo veo que estás un poco más retraída o veo que estás un poco más
distante, ¿cierto? Y puede que uno a veces no lo vea de manera clara, pero es como empezar a ser consciente, yo cómo me estoy relacionando con las cosas y qué es lo que estoy interpretando de estas situaciones, ¿cierto? Y creo que es ahí donde uno se da cuenta que puede estar siendo dañino para uno, o digamos como esas posiciones asumidas o estar aferrado como a una situación de la que no he podido pues como salir. Yo sé que desprenderse de algo no es fácil, pero creo que eso implica inicialmente un reconocimiento, ¿cierto? El reconocimiento es, ¿qué es eso que me está causando esa situación? Y esto es una situación que quizás me está afectando más o no, ¿cierto? Porque a veces puede que sea como una situación que no, como les decía, no es tan consciente, pero es como poder mirar ahí, bueno, ¿esto qué efectos está teniendo? Yo cómo me estoy relacionando con las cosas, o estoy más distraído, estoy buscando maneras de desconectarme. Por ejemplo, puede que yo me dé cuenta que algo está haciendo dañino porque empecé a tomar más de lo que tomaba, ¿cierto? Y pues uno a veces no se da cuenta, pero llega un momento en que eso se hace evidente. O empecé a dejarme de tomar los medicamentos, o empecé a ir a inasistir a las citas, o empecé sí, pues como a tener conductas de riesgo y de falta de cuidado. Y entonces eso de pronto es como un indicador de que hay algo que está siendo nocivo para mí, ¿cierto? Entonces identificar qué es lo que está siendo nocivo. Y pues obviamente a veces uno tiene expectativas, sobre todo cuando uno se aferra a las cosas, de que las cosas sean como uno quiere, pero puede que a veces las cosas no son así, entonces uno también tiene que poder aceptar, bueno, esto yo no lo puedo cambiar o esto no está en mi control, ¿cierto? Lo que no depende de uno no está en el control de uno, lo que depende de uno otro puede ser una pareja, un familiar, eso no depende de uno, ¿cierto? Entonces uno hace hasta donde siente que puede, pero si ya es un asunto que implica que el otro se responsabilice, pues uno también tiene que aprender a poner un límite. Entender también que poner ese límite y, digamos, soltar eso puede que a uno le genere sensaciones de tristeza o de angustia o de dolor, porque como lo hemos hablado, pues el dolor también implica una pérdida, ¿cierto? Una pérdida, pero en esa pérdida podemos experimentar también que pues tenemos la capacidad de sobreponernos, solo que yo sé que a veces uno no se aguanta el dolor, acuérdense de ese mito que culturalmente nos han enseñado, como que no somos capaces de resistir el dolor, el sufrimiento, pero el sufrimiento hace parte de la vida, y a veces desprenderse o cortar las cosas va a implicar que uno de pronto esté un momentico en ese proceso de duelo, pero en la medida en que lo vive, pues también uno puede irse desprendiendo poco a poco y llegar a un momento en donde logra relacionarse con las cosas de una manera diferente. Ok, Susi, la última pregunta para terminar. ¿Cómo manejar los pensamientos durante la noche a la hora de dormir? ¿Qué hacer ante el miedo durante la noche? Bueno, los pensamientos a veces son muy inconscientes. Es una muy buena pregunta. Porque puede que uno no se dé cuenta que están ahí como dando vueltas y están cargándome. Hay estrategias muy simples, sobre todo cuando vamos a manejar temas de ansiedad. Una recomendación que yo les puedo hacer, que puede ser muy sencilla y puede funcionarles, es un ejercicio de vaciamiento emocional. El vaciamiento emocional es como poder empezar a reconocer y expresar todo eso que se siente, ¿cierto? Entonces, es como tratar de tener a la mano papel y lápiz, y antes de dormirte, antes de acostarte, escribir todo lo que se te esté pasando por la cabeza, lo que te haya rumiando, todo, escribir que tienes más que escribir. Y cuando termines de escribir y ya no tengas nada más que escribir, la recomendación es que de pronto escuches algo que te conecte con otras sensaciones. Por ejemplo, una relajación guiada, sí, una relajación guiada o de pronto sonidos de la naturaleza, algo que te permita a ti relajarte, porque eso digamos que te conecta con otro tema de los sentidos y eso hace que te desligues de esos pensamientos, ¿cierto? Esa es una muy buena estrategia. Obviamente esos pensamientos también pues podrían compartirse en un espacio psicológico porque hay cosas ahí que también pueden estar pues apareciendo que hacen que de pronto pues estén como aumentando esas sensaciones de miedo. Pero pensaría que ese ejercicio es un buen ejercicio. Hay una aplicación, muchas aplicaciones
relajación, pero de pronto hay una que por ahí pisteé, que se llama Meditopía, así como suena Meditopía. Y es una aplicación que contiene muchas relajaciones, ejercicios de respiración que podrían ser útiles de pronto como antes de acostarse, cuando uno está como muy cargado y emocionalmente muy afectado. Esa es la recomendación que te doy. Ok, Susi, muchas gracias. De verdad que todo muy claro, muy oportuno todo este tema. Yo creo que hemos aprendido demasiado de todo este proceso que es el de la salud mental, ¿cierto? Bueno, entonces agradecerle también a los asistentes por tan buenas preguntas. Yo creo que nos quedaron faltando un montón, pero el tiempo no lo permite. Ya saben entonces que acá vamos a estar muy pendientes de lo que podamos seguir colaborando en sus procesos. Ya, Lucy, muchas gracias. Bueno, entonces les cuento que la grabación del evento queda grabada en el canal de YouTube de Seguro Suro Colombia y que estén también muy pendientes del tema de la encuesta para que por favor la diligencia. Bueno, muchas gracias a todos por participar de este espacio. Qué rico tener la oportunidad para encontrarnos, para hablar de salud mental, que recuerden que es un tema que pues hace parte de nuestras vidas y que hay que poderlo reconocer, darle el espacio para poder tener un equilibrio, poder estar más reconciliados con esas situaciones que a veces nos resultan dolorosas, pero que también pueden ser superadas. Y bueno, ya saben que tienen un equipo de salud mental en Colombia para estar con ustedes, acompañarlos. Este espacio es para ustedes y bueno, los esperamos si algunos quieren tocar la puerta de psicología. Les agradezco mucho por la atención, por la participación y hasta una próxima ocasión. Que tengan una feliz noche.